favor esperar hasta que me den una respuesta concreta para yo poder, o sea, digamos, para yo poder Pasa la reunión. informarles de ya todo, una sola. Entonces Están grabando entonces, pilas. ya, vamos a hacer la reunión la primera semana de mayo y ya yo ya les voy a decir, incluso voy a llamarle al licenciado Álvaro y al licenciado Sandoval para que nosotros mismos, o sea, digamos, podamos organizarnos de la mejor manera. Ya para terminar, porque ya está grabando el licenciado, Sí, están grabando. ya por favor, lo que sí le pido es que todos colaboren, todos opinen y una cosa más, no siempre hagamos las cosas esperando recibir algo a cambio. Si nosotros vamos a dejar algo para el colegio, pues que siempre también sea, o sea, digamos, eh, por amor al colegio, por lo que también De los corazón licenciados están, prácticamente. de corazón. Esos compañeros. Agradecimiento se llama la palabra correcta, compañero. Eso, ya. Entonces, así que pilas, compañeros, estarán pendientes al grupo de WhatsApp. Cualquier cosa ya les informo. Listo. Ya. El Licen parece que no se conecta todavía. Compañero, pero esta vez para quedar campeones en el fútbol, quedar en primer lugar. Pero ¿quién comenzó a grabar? Alguien comenzó a grabar, porque el licenciado todavía no se ha pronunciado. Bueno, hasta que el licenciado se reporte, bueno, eh, no sé si ya se reportó el licenciado. No, todavía. No. Se me fue. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo ha pasado? Ahora sí, ya regresamos, ¿no? Parece que se nos fue un poquito la señal del internet, ¿no? Bien. Ya listo. Buenos días, dicen. Buenos días. Buenos días, dicen. Buenos días, licenciado. ¿Cómo ha pasado? Gustazo Ya saludarles. dicen. Dicen buenos días. Muy bien, ¿cómo están? Muy buenos días, ¿no? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bien, chicos, bueno, estaba escuchando un poquito lo que mencionaba el señor Yungan y, bueno, en resumen, lo que sí les quiero decir, por favor, que todo está en base a la colaboración de cada uno de ustedes, ¿no? Sí, y obviamente a voluntad de cada uno, ¿sí? A voluntad. Recuerden que obviamente nada es obligado, nada es requerido por directamente alguna obligación por parte del docente, no, todo es con la voluntad de querer realizar las cosas de la mejor manera, ¿no? Y en el caso, obviamente, de ser el tutor de ustedes, si yo puedo colaborar en algo, bienvenido sea, ¿sí? Entonces, justamente lo que mencionaba el señor Yungan, vamos a tener lo que es claro para realizar la próxima reunión y establecer cómo vamos a participar directamente en la situación que se nos viene, ¿no? Sí, dicen. Excelente. Entonces, bueno, ya, la verdad, ya tendremos el tiempito, obviamente, para verificar, realizar una pequeña reunión y obviamente, pues, aclarar los parámetros, ¿no? Tenemos que comunicarnos con el profe Álvaro para, obviamente, que nos pueda indicar las fechas y eventualmente, pues, estar preparados. Sí, dicen. No se preocupe. Excelente, muy bien. Bien, chicos, la anterior semana yo les había enviado una pequeña lección. Ahora, mi pregunta es, ¿tuvimos contratiempos en realizar la actividad? No. Dicen, disculpe, ¿cuál era la actividad? El enlace que yo les había enviado, Ah, no, ¿no? no. Excelente, muy bien. Me parece, bueno, no en este caso, tal vez no fue en este curso que tuvieron un pequeño problemita porque no se les abría el documento, ¿no? Muy bien. Vamos en este caso a seguir avanzando, por favor, en el contenido del tema, de los últimos temas que directamente nosotros tenemos y vamos a hablar directamente del enfoque y de la participación directa acerca de el auge de la Guerra Fría, ¿no? Anteriormente nosotros hablamos un poquito de la posguerra. ¿Qué quiero decir con esto? Situaciones después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito la Segunda Guerra Mundial, ¿en qué año fue? Si recordamos tal vez. 1939 a 1945, dice. 45, excelente, 10, muy bien.
Ahora, la Unión Soviética, ¿en qué año se disolvió? Si recordamos un poquito. 1991. 1991. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, después de la Segunda Guerra Mundial, se dieron pues unos cambios, unos sucesos, directamente se dio pues el inicio y el desarrollo de la Guerra Fría. El nombre de la Guerra Fría prácticamente se lleva porque nunca hubo un enfrentamiento directo entre las dos superpotencias de aquel entonces, ¿no? Hablando de Estados Unidos y de la Unión Soviética, ¿sí? Ahora, ¿qué fue de la Guerra Fría? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura del señor Yunga, por favor? Ya Licen. Dice, ¿qué fue de la Guerra Fría? La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, ideológico, social y cultural que desarrolló entre los años 1945 y 1989 entre dos bloques de países liderados por Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. El eje del conflicto se desarrolló en torno de los dos, perdón, ¿qué dice? El eje del conflicto se desarrolló en torno de las dos superpotencias surgidas a partir de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, líder del bloque occidental, integrado por los países europeos capitalistas, defendía el capitalismo como sistema económico y la democracia liberal como sistema político. La Unión Soviética, encabezaba el llamado bloque del este o bloque oriental, integrado por las áreas bajo ocupación del Ejército Rojo y otras fuerzas armadas comunistas. Defendía el comunismo como sistema económico y la democracia popular como sistema político. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien. ¿Qué fue de la Guerra Fría, no? Prácticamente, como lo mencionaba el compañero, un conflicto ideológico, social, cultural y económico también por parte de estos dos bloques importantes, ¿no? De Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o mejor conocido como la URSS. Si bien es cierto, Estados Unidos planteaba el capitalismo como modelo económico. ¿Qué será el capitalismo? Es, a ver. Es un sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción, donde predomina el capital sobre el trabajo. Predominan las rentas de capital sobre el trabajo como un sistema económico. El capitalismo predomina el capital sobre el trabajo como elemento de producción, generador de riqueza, dice. Ya, muy bien, excelente. Ahora, ¿cuál es la situación acá? El capitalismo prácticamente no establecía de que las personas obviamente trabajaban por un capital. Y aquí directamente se fortalece lo que es la propiedad privada, hablamos directamente de la plusvalía, hablamos también de los intereses como tal, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a comprar algo, bueno, qué sé yo, una televisión, ¿ya? Y la televisión nos sale en $1000, ya por darles un ejemplo. Cuando nosotros vamos a cancelar, ¿qué nos sale nomás en la factura? Interés. Ya, el interés. El IVA. El IVA. Muy La bien. descripción del producto. Excelente, muy bien. Ahora, el IVA, ¿cuál es el valor del IVA en la actualidad? El 12%. El 12%. Sí, 12%. 12%. Ahora, el 12% de 1000, ¿cuánto será? ¿Perdón? El 12% de 1000. 120. Ajá, 120. 120 dice. Excelente, muy bien, 120. Ahora, si bien es cierto, cuando nosotros hablamos directamente del IVA, del interés, prácticamente está en la mayoría de los productos que nosotros tenemos a diario en nuestra casa, ¿no? Inclusive cuando vamos a salir a hacer las compras en el Supermaxi, en el Megamaxi, eventualmente nos sale la factura y nos habla sobre el 12% del IVA como tal, ¿no? Ahora, ¿consideran ustedes que es bueno el IVA o es malo el IVA? Yo creo que sí dicen en sí. Ya, muy bien, excelente. ¿Por qué será malo o por qué será bueno?
O sea, es bueno, dicen, porque o sea, con el IVA se puede, lo que pagamos, lo que es se pueden, creo que sacan para sacar obras públicas y todo eso para contratar. Aunque aquí en nuestro país, lo que se coge, eso se cogen a veces los gobernantes y Es nos para estafan a llevarse nosotros. aquí. Claro. Ya, muy bien, excelente. Si bien es cierto, pues el IVA podría ser directamente interpretado como un valor agregado, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros pagamos los servicios básicos de la luz y del agua, ¿qué gastos nomás nos salen ahí cuando cancelamos? Los bomberos, la recolección de Pues, basura. Ya, electricidad. muy bien. Excelente. Si bien es Alumbrado. cierto, pues son parámetros, en este caso, que nosotros cancelamos adicionalmente, ¿no? ¿Cuál es la situación acá? Que dentro del modelo del capitalismo, la vital importancia que se debe dar son a las empresas, a las industrias como tal, ¿no? De tal manera que las personas puedan directamente trabajar mediante un salario. Por ejemplo, nosotros, ¿para qué trabajamos? Por un salario. Por un salario Ya, y por una vida muy- digna. Ujú. ya puede ser excelente. ¿Qué hacemos con nuestro salario? Pagar deuda. Pagar deudas y necesidades del hogar. Excelente, muy bien. Entonces, eso prácticamente es nuestra finalidad, ¿no? El solventar nuestras necesidades, ¿sí? Pero mediante el enfoque del capitalismo establece que las empresas deben ser, pues, sí, la parte en donde tiene que ser mejor estructurado, ¿no? Ahora, nos habla de un sistema político, de una democracia liberal. ¿Qué será la democracia? Mm, Dicen una consulta. A Dígame, esto de por lo que favor. estábamos hablando del IVA. En los locales, las cadenas grandes, es recomendable pedir factura, ya que para que ellos también paguen sus impuestos. sí, verdad. Excelente. Muy bien, esa es una Ujú. aportación más, muy bien. Recuerden, bueno, hablando un poquito del IVA, ¿no? Recuerden que nosotros tenemos un departamento que se llama el Servicio de Rentas Internas, Las ¿sí? internas. Y ahí eventualmente tenemos empresas, personas naturales, jurídicas, que obviamente hacen su declaración, ¿no? Pero es parte directamente fundamental dentro del sistema económico de un país como tal, ¿no? Ahora, la democracia. ¿Qué significa? ¿O quiénes nomás participan? Bueno, yo creo que es un sistema político que puede, que digamos que defiende la soberanía de los pueblos, los derechos y más o menos también la soberanía es que las personas naturales puedan elegir a sus gobernantes Ya, muy bien. Podemos elegir a nuestros gobernantes. ¿Mediante qué elegimos a nuestros gobernantes? Mediante mediante, votos, Consulta popular. elecciones. Excelente, mediante las elecciones o el voto. En el caso del presidente de la República, ¿cada qué tiempo lo elegimos? 4 años, Cada 4 años. Cada 4 años. En el caso de los alcaldes, cada 4 años. 4 años. Ah, no. ya, muy bien, excelente. Ahora, ¿cuál es la situación acá? Si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de democracia, hablamos directamente de la participación de la población en asuntos políticos, ¿no? Y en el caso de elegir, pues, a nuestros representantes. Bien o mal, nosotros prácticamente somos encargados de elegir por quién votamos, por quién sí, por quién no, y obviamente, pues, nosotros también somos responsables directamente de las consecuencias en un gobierno, ¿no? Que si en un momento va bien, que si en un momento va mal, prácticamente nos hace partícipes, ¿sí? Dentro de esta situación, ¿no? Ahora, en Estados Unidos obviamente se implantó lo que era una democracia liberal, ¿no? En donde prácticamente se elegían dentro de los partidos políticos a sus representantes. Y dentro de la Unión Soviética como tal, prácticamente se establecieron lo que son parámetros que defendían al comunismo como sistema económico y la democracia popular, ¿no? Por ejemplo, la Unión Soviética también mantenía de que el trabajo tiene que ser establecido y fortalecido en la población como tal.
y eventualmente los ingresos, en este caso, tendrían que ser correctamente administrados por el gobierno, ¿no? Y sobre todo la democracia, en este caso, tendría que ser más participativa. Y ellos obviamente establecieron una democracia popular, es decir, mediante directamente la participación o en este caso elegir a la persona que más se acerque con nuestros objetivos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Ecuador, ¿qué gobierno sería un gobierno populista? Puede ser digamos, un gobierno populista, puede ser el socialismo. Por ejemplo, un claro ejemplo podría ser como el de Rafael Correa, podría ser como el de Abdalá Muy bien. Bucaram, como el de León Febres Cordero. Ya, excelente, muy bien. Ahora, ¿cuál es la situación acá? Si bien es cierto, nosotros somos encargados de elegir a los representantes, ¿no? Obviamente hablando de los candidatos, hablando directamente de personas que ostentan o quieren directamente estar dentro del poder, ¿no? Sin embargo, nosotros podemos determinar que los gobiernos populistas, es decir, que más apoyo de la población tuvo, fue el gobierno directamente del economista Rafael Correa, ¿no? Pero no solamente aquí, si hablamos directamente en Venezuela, si hablamos en Bolivia, si hablamos en Brasil, ¿sí? En la mayoría de los países de América del Sur prácticamente el populismo se estableció, ¿no? Ahora, si bien es cierto, en algunos países lograron pues establecer lo que eran modelos socialistas. Sin embargo, en algunos no se dieron y otros, pues, de igual manera, no fueron ese caso, ¿no? Ahora, ¿qué sucede acá? Cuando nosotros establecemos la democracia como tal, es una participación directa en los procesos políticos de cada país. Por ejemplo, si nosotros, digamos, queremos deponer a nuestro presidente, ya le damos un ejemplo. ¿Qué generalmente tiene que hacer el gobierno o qué tiene que hacer la asamblea para que la población participe? A ver, ¿cómo le dicen? Pero no lo entendí muy bien. Muy bien. Cuando nosotros digamos en el ejemplo, queremos que el presidente se vaya, ¿ya? ¿Qué tendría que hacer la Asamblea Nacional para que nosotros participemos? Aprobar. Aprobar una consulta popular. Es una Un consulta debate. popular. Excelente, muy bien. La consulta popular, ¿no? Es una participación dentro de, en este caso, si nosotros podemos hablar del eje de las elecciones, ¿no? Entonces, el día de mañana hacen una consulta y les dicen, ¿quieren que el presidente de la República se mantenga en poder? Sí, no, bueno. Ya directamente son políticas dentro de nuestro Estado, ¿no? Pero sin embargo nos dan la potestad de participar en consultas populares, en acerca de un tema, acerca de una ley. Nosotros tenemos la potestad de participar, ¿no? Y nosotros también tenemos lo que es la libre expresión. ¿Qué es eso? La libre expresión. Sí, ¿qué es eso? Es que puedes votar a quien tú quieras. Decir lo que está pensando. Ya, muy bien, excelente. Simplemente sus opiniones del tema que se trata, sin objeción de nada. Muy bien. Excelente. Ahora, Puede si ser bien es también el cierto, derecho a elegir. claro, muy bien, Puede siga, ser. por favor. ¿Elegir? Más o menos debe ser la libertad, o sea, de recibir, difundir tal vez algún tipo de ideas, orientación, yo qué sé, puede ser cultural, social, religioso, sin que haya Excelente, algún tipo de represión. muy bien. Excelente. Ahora, La miren, eso libertad es la de una libertad de persona de expresión, de ¿no? hablar licencia. Muy bien, excelente. La libertad de yo poderme expresar bajo cualquier tema, bajo cualquier postura, sea económica, política, social, cultural, pues hablar de la mejor manera, ¿no? Expresarme. Ahora, ¿cuál es la situación acá? Una cosa es que yo pueda estar en total desacuerdo bajo una postura, alguna ley. Otra es directamente faltar el respeto hacia la otra persona. ¿Sí? Esas son dos situaciones importantes. Yo no puedo estar de acuerdo en una política, no puedo estar de acuerdo inclusive en algún equipo de fútbol, un montón de situaciones más, ¿no?
Pero obviamente lo que sí debe prevalecer siempre es el respeto. Una cosa es que yo pueda opinar de algo o de alguien, otra cosa muy diferente es que yo pueda insultar a alguien. ¿Sí? Eso a veces directamente en nuestra sociedad bueno, nos equivocamos, ¿no? Porque si yo puedo opinar algo, si yo puedo mencionar algo directamente en contraposición, pero eso tampoco me da la facultad de insultar o agredir, en este caso verbalmente, a otra persona, ¿no? Pero en fin, son parámetros que se manejan dentro de la democracia. Ahora, vamos a estudiar las causas y consecuencias principales de la Guerra Fría, es decir, el punto más fuerte del enfrentamiento que llegó a darse entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura, el señor o la señorita. La señorita Glenny García, por favor. Ahora le va a dar un ataque de nervios. Ya, un momentito. A ver, ¿de dónde me dijo? Las causas y consecuencias, por favor. Muy bien. Causas y consecuencias. Podemos resaltar dos principales causas de la Guerra Fría. La causa predominante de esa guerra fue que tanto la Unión de Soviética como los Estados Unidos quisieron imponer sus diálogos a través del mundo. El plan Marshall fue el cual tenía como objetivo que los norteamericanos presentaran recursos económicos a bajos intereses para que los países capitalistas resurgieran tras la Segunda Guerra Mundial. No agradaba al comunismo. Al comunismo de Joseph Stalin. Digo, El internet creo que es un poquito mal de la compañera. Sí, Parece pues que- sí lo dijo bien. Pero es Las el internet. algunas de las consecuencias de la Guerra Fría fueron la polarización del mundo en dos bandos, el procomunista y anticomunista. Esto se manifestó en el debilitamiento de las partidos comunistas de accidentes y la alimentación de los partidos no comunistas de la URSS. De la URSS. Ya. Acumulación de armas en los países satélites de las potencias que luego de finalizada la guerra se redirigieron a movimientos de guerrilla y a las guerras civiles. Se consolidó el dominio soviético sobre los países de Europa Oriental y injerencia de Estados Unidos en la política interna de otros países. La amenaza permanente de la guerra favoreció la aparición de movimientos antibelicistas y antinucleares internacionales. Ya, excelente, señorita. Internacionales. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora, vamos a hablar de las causas principales, ¿no? Hablando directamente una forma de dominación, ¿no? Que buscaba tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, imponiendo pues sus modelos económicos, su política, su ideología, su forma de entender directamente la aceptación del mundo, porque recordemos que el mundo para aquel entonces estaba totalmente destruido, ¿no? Y estas dos superpotencias vieron pues una facilidad, por decirlo así, de tener pues el control de todos los aspectos en el mundo, ¿no? Y obviamente la Unión Soviética y tanto Estados Unidos se peleaban por tener el control de todo el planeta como tal, ¿no?
Como ustedes saben, Estados Unidos aplicó el Plan Marshall, que era aplicar dando créditos a los países que fueron afectados por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y además de eso, obviamente, al dar el crédito, establecían su modelo capitalista, modelo económico, dentro de estos países como tal, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos mencionar que el comunismo, de tal manera impuesta por la Unión Soviética, en su momento tampoco agradaba pues a Joseph Stalin, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos mencionar que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética siempre estaban en constante crecimiento, ¿no? Tanto en el ambiente político, en la economía, hablando de la tecnología, ¿sí? Siempre estaban a la par directamente por ser líder directamente del mundo como tal, ¿no? Ahora, si hablamos directamente de las consecuencias de la Guerra Fría, ¿no? La polarización de dos bandos, uno directamente establecido por el capitalismo y el otro directamente por el comunismo como tal, ¿no? Aquí directamente podemos establecer que se dieron pues la acumulación de los primeros satélites directamente establecidos en el planeta, ¿sí? Y obviamente lanzados tanto de un lado por Estados Unidos y por el otro directamente la Unión Soviética, ¿no? Aquí directamente van apareciendo lo que son movimientos de guerrilla y empiezan a tener en algunos territorios lo que son guerras civiles, ¿no? Hablamos directamente de la consolidación del dominio soviético sobre los países de Europa Oriental y la injerencia de Estados Unidos en otros países, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿ustedes consideran que es bueno que un país interfiera en otro país? No, Directamente de No, que su país establezca sus propias posturas. ¿Qué opinan ustedes? no, no, no está bien. Cada país tiene que ser libre y democrático de elegir qué tipo de sistema seguir. Excelente, muy bien. Entonces, por ende, no puede llegar acá el gobierno, qué sé yo, de Colombia y decirlo, a ver, ustedes tienen que cambiar eso, o el gobierno directamente de China, o el gobierno directamente de la India, no, nada. Es decir, todos el tener pues su propia autonomía, ¿no? Pero Estados Unidos en este caso siempre ha hecho caso omiso y ha intervenido pues en la mayoría de los países en el mundo, ¿no? Y aquí directamente aparecen también los movimientos antinucleares internacionales, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que ya no se creen bombas nucleares, ¿no? Pero al día de hoy, ¿consideran ustedes que los países en el mundo se han detenido en la creación de bombas nucleares? No, No, no. y de hecho ha incrementado. Incluso Rusia ya tiene un misil que podría llegar a Estados Unidos en menos de 2 horas. Se llama el Entonces, misil miren, antibalístico, es de eso, así más o menos. excelente. Miren, por ejemplo, si bien es cierto, en ley y obviamente para la prensa, directamente para todos los países en el mundo, se estableció que la creación de bombas nucleares se detuvo, ¿sí? Hace algunos años. Es decir, se prohibió totalmente de que construyeran lo que era armamento bélico, armamento nuclear, en la mayoría de los países en el mundo. Si bien es cierto, eso vendría a ser lo que es una pequeña pantalla nada más, ¿no? Si nosotros al día de hoy empezara la Tercera Guerra Mundial, los países en el mundo, especialmente los desarrollados, ellos ya tendrían pues preparadas sus bombas nucleares como tal, ¿no? Y en el caso de América del Sur, ¿qué país creen que tal vez ya tendría una bomba nuclear? Ahorita es Brasil, que es el único país que Es, está construyendo lo que es su propio misil nuclear y también están construyendo lo que son submarinos nucleares. En Sudamérica sería el primer y único país que cuenta con ese sistema lícito. Ya, muy bien. En Centroamérica, No, estaba Cuba, pero era con la ayuda de Rusia, pero es como que más encargado nomás. No ya, existen. muy para bien, los estudios. excelente. Es, En es, Centroamérica, ¿podría ser México? ¿Podría ser Panamá? ¿Qué no, opinan ustedes? No, Estados Unidos. Panamá, no, Panamá no tiene una fuerza militar después de la disolución de 1980 o 90, creo que fue. Panamá eliminó lo que es las Fuerzas Armadas. México no, Excelente. bélicamente está muy bajo, incluso más abajo que Ecuador está México Eh, en lo que es armamento.
Excelente, muy bien. De cierta manera se considera que México podría estar en los planes de crear su propia bomba nuclear, ¿no? Pero directamente sería un proceso que también deben realizarlo. En el caso del Ecuador, ¿ustedes creen que tendríamos una bomba nuclear? No. No, Y si aquí no podemos, con la delincuencia, vamos a poder con una bomba. sí. Claro, muy bien. Normalmente las bombas las crean las potencias mundiales. Porque se Igual se Excelente. necesita necesita millones full para recurso. poder crear una bomba. Ujú. Muy bien. Sobre todo acá. Si hablamos directamente en eso, en la creación de la bomba. La creación de la bomba, pues, prácticamente tiene que tener una tecnología de punta y obviamente los materiales necesarios para crear las bombas, ¿no? Si recordamos un poquito, nosotros lanzamos un satélite, ¿se acuerdan? Sí, pero no creo como sea. Sí, Ya, Ay, como lanzamos se un llama el satélite que se perdió. y anda a orbitar. pero eso fue de daño. Muy El bien, ¿cómo se satélite llama? NE-01 Pegaso fue el primer satélite que dice Es, primer lanzamiento especial ecuatoriano y se ubicó en la órbita terrestre en abril del 2013, dice. Muy bien, excelente. ¿Lo hemos encontrado? No, Sí, Muy bien. ¿Cuál es la situación acá? Si nosotros podemos verificar en la tecnología solamente de nuestro satélite, ¿no? Nosotros enviamos un satélite, se nos perdió, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la situación acá? Que para crear una bomba nuclear, primero se necesita la tecnología, después los recursos, el dinero y obviamente para crearlo como tal, ¿no? Si ocurre una tercera guerra mundial, ¿sí? Nosotros obviamente, y al estar obligados, porque dependemos de una potencia, hablando de Estados Unidos, tendríamos que apoyar directamente hacia ellos, ¿no? Pero ¿cuál es la situación acá? Que la guerra mundial prácticamente da la posibilidad de crear más bombas. Y si al día de hoy existe una tercera guerra mundial, si antes Estados Unidos tenía pues esas bombas lanzadas en Nagasaki, en Hiroshima, que eliminaba ciudades en segundos. Miren el día de hoy, lanzan una bomba nuclear y con la tecnología que nosotros tenemos, pues prácticamente al lanzar una bomba en América del Sur, se acaba todo el continente. Entonces, desaparecemos. la capacidad directamente de los seres humanos para crear bombas es infinitamente grande, ¿no? Por ende, si en algún momento nos dicen, se detuvo lo que es el armamento nuclear, no, ¿sí? Eso prácticamente es una pantalla nada más para que la gente directamente en el mundo pueda estar un poquito más tranquila, ¿no? Pero en fin, la mayoría de los países ya tienen preparadas sus bombas e inclusive se dice que se ha creado una bomba de hidrógeno, que también es una de las más letales, ¿no? Entonces, miren, Dicen, pero esa bomba no estaba creando Irak o Irán. la bomba de hidrógeno. Bien, no, Sí. existen algunos países que ya han estado dando la posibilidad de crearse. E inclusive se dice que el país, en este caso de Corea del Sur, prácticamente él ya tenía los prototipos para netamente tener lo que es la presentación de esa bomba, ¿no? Pero en fin, esperemos que este enfrentamiento nunca se dé, ¿no? Y dentro de la Guerra Fría, pues se dieron algunos casos que casi se da lo que es la participación de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Aquí hablamos dentro de las características importantes de la Guerra Fría, fue el conflicto entre estos dos bloques, ¿no? Hablamos directamente que el bloque occidental, directamente impuesto por Estados Unidos, se crea lo que es la OTAN, la Organización del Tratado de Atlántico Norte, no, ¿no? Por un lado, mientras que del bloque oriental, hablando directamente de la Unión Soviética, se crea el Pacto de Varsovia, Varsovia. ¿no? Acá, tanto directamente la escala armamentista en aquel entonces de la Unión Soviética y Estados Unidos siempre estaban en constante crecimiento, ¿no? Y el peligro prácticamente radicaba en que estas dos potencias tuvieran un enfrentamiento directo, ¿no? Entonces, miren, Estados Unidos con sus bombas nucleares, la Unión Soviética con sus propias bombas nucleares, obviamente, pues todo el planeta sería el más afectado, ¿no? Aquí hablamos directamente el equilibrio mutuo, por decirlo así, en el conflicto nuclear y hablamos directamente de esta crisis de los misiles en Cuba en 1960. Prácticamente se considera
que esta crisis en Cuba fue el detonante por poquito, de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué sucedió acá? Como ustedes saben, Cuba, La Habana, prácticamente no mantenía buenas relaciones con Estados Unidos, ¿sí? Pero Cuba mantenía muy buenas relaciones con la Unión Soviética. Y para aquellos años de 1960, la Unión Soviética quiso instalar una base militar dentro de Cuba. Y como ustedes saben, Cuba está muy cerca de Estados Unidos. Entonces, la Unión Soviética vio la posibilidad, gracias a esas buenas relaciones, y enviaron lo que eran embarcaciones para instalar su propia base militar. Estados Unidos se dio cuenta, en este caso, de que la Unión Soviética se acercaba a Cuba, en este caso, y soltó también su flota naval. Y obviamente cercó toda la isla de Cuba, con la finalidad de que las embarcaciones de la Unión Soviética no llegaran. ¿Sí? Entonces prácticamente fue una situación bastante difícil, ¿no? Porque mientras las embarcaciones de la Unión Soviética llegaban, disparaba, sea de la embarcación de Estados Unidos y de la Unión Soviética, y empezaba pues la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Gracias a Dios, la embarcación, en este caso de la Unión Soviética, se dio media vuelta y se regresó. ¿Sí? Y por ende, pues en este caso la relación de Estados Unidos con Cuba nunca ha sido la más buena, la más aceptable, y sobre todo inclusive tuvieron un bloqueo comercial, pero eventualmente lograron sobrevivir, ¿no? Aquí podemos ver también enfrentamientos en la guerra de Corea, 1950-53, hablamos directamente del conflicto de Vietnam, ¿no? 1955 a 75, y la guerra de Yom Kippur en 1973, ¿no? Se considera que la guerra de Vietnam es la única guerra que Estados Unidos ha perdido dentro de su historia, ¿sí? Si bien es cierto, el ejército de Estados Unidos para aquel entonces era uno de los más grandes, pero adentrarse directamente al territorio de Vietnam, que era una selva bastante espesa, los soldados de Estados Unidos no estaban capacitados para eso, y eventualmente estuvieron algunos años en constante enfrentamiento hasta que finalmente los vietnamitas lo derrotaron, ¿no? Pero con ayuda directamente de la Unión Soviética, ¿no? Aquí podemos hablar también la competencia en la tecnología de entre estas dos superpotencias, hablamos de la carrera espacial de cada uno de ellos, ¿no? Y sobre todo, aquí también podemos establecer algunos parámetros económicos que poco a poco fueron fortaleciéndose en estas dos superpotencias, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí destacamos Estados Unidos con la representación de una águila, y aquí la representación de la Unión Soviética. ¿Qué animal será que está aquí? Ese es un oso. El oso creo que es. Excelente, es un oso. oso. Muy bien, entonces miren, prácticamente esa carrera entre ellos todavía no se ha terminado. Y a pesar que la Unión Soviética se disolvió en los años de 1991, Rusia quedó con la mayoría de los territorios, ¿sí? Y como ustedes saben, Rusia y Estados Unidos siempre están en constante competencia, ¿no? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí. Por favor, les voy a compartir una pequeña lección al grupo de WhatsApp, y obviamente pues para que lo puedan trabajar hasta el día viernes de la siguiente semana. ¿Sí? Ya. Listo. Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. Su profe ya me está golpeando la puerta. Pasen un bonito día, se cuidan mucho y feliz Día del Trabajador. No se olviden, nosotros trabajamos todos los días y por ende, pues, este día hay que celebrarlo de la mejor manera, ¿no? Gracias, Pues, dice. chicos, nos vemos, pues. Días. Gracias, Lice. Gracias, dice.